Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al día 23 de junio del 2020. En esta sesión vamos a hablar sobre la conquista. Em, Vamos a continuar con el tema que ya veníamos desarrollando en la sesión pasada. Antes que nada, como aviso parroquial, ya se encuentran disponibles las calificaciones a través de la página de Facebook. Las subí el día lunes. Entonces, les pido por favor revisen sus calificaciones para que sepan cuál es la que les correspondió a cada uno de ustedes. A la gran mayoría les debe también haber llegado una serie de notificaciones a través de la plataforma en donde indica cuál es la calificación que obtuvieron en el examen, cuál es la que obtuvieron en cada una de las tareas y en cada una de las preguntas que se hicieron a través de la plataforma. Bien, pues sin mayor preámbulo vamos a entrar a lo que es la conquista, el tema de la conquista que nos obliga a situarnos histórica, social y culturalmente en el siglo XVI. Este siglo XVI que comenzó en 1501 y terminó en el año 1600, pero eh, cuyos procesos históricos eh, más importantes comienzan en 1517 y terminarán muy avanzado el siglo XVI. Primero que nada, el siglo XVI supone un encuentro entre dos mundos completamente distintos. La conexión completa y total del mundo que conocían los europeos y el mundo que conocían los pueblos mesoamericanos. Supone también una unión entre ambas culturas y una fusión cultural sin la cual ni América ni Europa podrían comprenderse por sí solas. Sesiones pasadas yo había dejado la pregunta sobre qué es Europa, tratando de empezar a introducir que Europa pues también es un concepto que además surge culturalmente ya desde tiempo antes. Ya se hablaba de ese continente distinto de Asia, aunque la masa continental es la misma, pero es un continente distinto de Asia, distinto de África, y al que van a caracterizar en gran medida cuestiones religiosas, cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales. El La Europa del siglo XVI ya es una construcción porque a pesar de que la cultura europea es bastante heterogénea, pues hay muchos rasgos comunes a todas las culturas que pertenecen a ese continente. Ya empezaban a surgir los primeros grandes reinos, Inglaterra, Francia, España se fusiona en el siglo XVI precisamente, a finales del XV, principios del XVI, y surge una, una nación llamada España. Ya lo comentábamos en la clase pasada, en el siglo XV los reinos de Castilla y de Aragón se unen, se casan los reyes católicos y entonces fusionan ambos reinos en lo que posteriormente se conocería como España. Pero España no habría sido posible, nunca habría sido posible España si no hubiese habido también en el siglo XV la expulsión por parte de los grupos católicos de los musulmanes. Recordar
que en la Edad Media el Islam se propaga por el norte de África, la parte de Asia Central, Asia Menor y, eh, y hasta la península ibérica, en España, lo que hoy es España. Y ocupa un espacio sumamente grande en lo que hoy es pues España. Y los llamados moros ocupaban este territorio, tenían además mucha influencia cultural durante casi 700 años en España y finalmente son expulsados por los grupos católicos. Los reyes católicos deciden expulsar no solo a los moros, sino también eh, a los judíos. Y bueno, mientras los judíos llamaban a ese lugar Sefarad y los musulmanes llamaban a ese lugar Al-Ándalus, pues los católicos, los cristianos, llamaban a ese lugar Hispania o España. Entonces, de ahí el nombre que se le va a quedar a ese espacio cultural en la península ibérica en donde se habla principalmente este idioma que nosotros conocemos como español, aunque más bien es de la región de Castilla, pero nosotros lo conocemos más bien como español, y es una zona bastante heterogénea. Eh, Muchas veces tenemos la noción de que en España todos hablan español y el tipo de español que les tenemos asociado, pero lo cierto es que no, hay regiones en España en donde se hablan otras lenguas, se habla el catalán o se hablan otras lenguas. Entonces España no es expresamente lo que nosotros creemos en muchas ocasiones. Se fusionan finalmente estos reinos y hay un gran problema en ese momento. Está comenzando a surgir el capitalismo, está comenzando a surgir este modelo económico capitalista en el cual las burguesías tienen un poco de control económico y más que nada empieza a surgir esa clase social llamada burguesía que es la que finalmente tomará las riendas económicas y políticas en el siglo XVIII. En gran medida, la ocupación de Tierra Santa por parte de los musulmanes y el corte del paso hacia las Indias produce en todos los países europeos un interés por buscar nuevas rutas comerciales. Ya estaba probado por aquel entonces que la Tierra era redonda. Es un mito. Además, esto de que Colón descubre la curvatura de la Tierra, eso no es cierto. Colón estaba plenamente consciente de la curvatura de la Tierra y era algo además ya muy aceptado, la cuestión de la curvatura de la Tierra. Lo que no se conocía era la existencia de un continente entre el océano Atlántico y él en ese momento no se llamaba el Océano Pacífico, era todo eso se consideraba que era el Atlántico y se pensaba que pues desde España pues iba a ser posible darle completamente la vuelta para llegar a las Indias. Ahora, algunos reinos tenían más interés que otros, principalmente en el siglo XVI son los pueblos de la península ibérica, España, Portugal, los que pretenden buscar nuevas rutas comerciales. Portugal y España tienen este interés y los primeros en hacer esta búsqueda son precisamente los portugueses, que deciden circunnavegar eh, África, darle toda la vuelta a África para ver si pueden de esa manera llegar a las Indias y si logran en cierta medida llegar a las Indias. Es cuando se dan las primeras grandes expediciones
y España está buscando una ruta más corta. Y piensan los reyes católicos que el plan que tiene Colón se ajusta a sus necesidades porque consideran ellos que en poco tiempo van a poder llegar a las Indias y que la ruta comercial por el Atlántico va a ser más corta. No tienen ni la menor idea de que se van a topar con un continente en medio, ni mucho menos se tiene la idea de que el océano Atlántico y el océano Pacífico no son el mismo y que además el océano Pacífico es tan grande, porque para el que no tenga noticia, el océano más extenso de la Tierra es precisamente el océano Pacífico. Bueno, entonces en 1492, por supuesto, van a financiar el viaje de Colón, Cristóbal Colón, que es genovés, él no es español, es genovés, le financian este viaje para que vaya en busca de las Indias. Y Colón, después de 3 meses, llega en octubre de 1492, él parte el 10 de agosto y llega el 12 de octubre de 1492 a una pequeña isla en la cual él considera llegó a las Indias. ¿Por qué considera que llegó a las Indias? Porque encuentra unos sujetos que se parecen, físicamente se parecen a la gente que hay en la India. Por si no lo han notado, el, la tonalidad de piel que tiene la gran mayoría de las personas en México y las personas, sobre todo las personas de rasgos indígenas, tienen rasgos muy parecidos a los hindúes. De hecho, es algo bastante común que podamos encontrar ese tipo de confusiones porque pues se parecen. Entonces él considera que pues, sí son hindúes, nada más que pues, quién sabe qué idioma hablan estos cuates, pero son hindúes. Y encuentra una vegetación bastante tropical, bastante parecida a la que hay en las Indias, en la India más bien. Y entonces, bueno, cuando él regresa a España, dice, bueno, pues es que llegué a las Indias. Es muy interesante porque en ese momento todas las personas de la corte le creen a Cristóbal Colón y dicen, bueno, pues efectivamente llegó a las Indias. ¿Por qué? Porque era lo lógico. Colón se murió sin siquiera saber que había llegado, que no había llegado a la India y por supuesto sin tener la menor idea de que había llegado a otro continente. Él, él se murió creyendo que había llegado a las Indias. Colón hizo 4 viajes más y encontró más o menos los mismos patrones. Algo no checaba, esto sí es cierto. Desde el segundo o tercer viaje, algo no checaba porque no había logrado hacer contacto con las poblaciones de la India. Pero era consistente, sus viajes habían sido consistentes con haber encontrado un lugar cercano a la India. Él decía, debo estar cerca de la India como tal. Recordar también que la India, la península de la India, es impresionantemente grande. Aunque en los mapas ustedes la vean chiquitita, pues es más grande incluso que el territorio mexicano, ¿sí? Es más grande, más extensa. Bueno, para ellos parecía que efectivamente habían llegado a lugares cercanos a la India y que era cuestión de más exploración lograr encontrar que habían llegado finalmente a la India. Es de hecho Américo Vespuccio quien hace una reflexión y dice, a ver, yo creo que no llegaste a la India. Después de 4 viajes y después de las exploraciones que se han dado aquí, allá y acullá, pues no llegaste a la India. Estás en otro lado, que no es la India. Y probablemente estás muy lejos de la India. Entonces, es entonces cuando comienzan las exploraciones ya cada vez más amplias para buscar
finalmente, ¿qué es lo que encontraron? Recordar que en esa época no tenían aviones, no había GPS, por supuesto, no había satélites, no había manera de saber que el lugar que habían encontrado pues no era más que otro continente y que no habían llegado a la India y que además estaban bastante lejos de la India. Pues bueno, habrán de pasar varias décadas. Si Colón llega en 1492 y se muere en ese ínter, en esa década se muere, porque además él, si no me equivoco, murió como por 1502, 1503, y es Américo Vespuccio hasta 1505, 1507, cuando dice, es que no es la India, pues tomó todavía bastante tiempo, hasta 1519, cuando finalmente comienza el proceso de conquista de lo que hoy es México. Comprender que España envía algunos destacamentos a las islas que fueron descubiertas y poco a poco empieza a ampliarse la exploración. El primer sitio al que llegan pues es a la isla de Cuba. Las Antillas era lo más natural y es cuando comienzan los viajes de exploración. De hecho, la misión de Hernán Cortés, que ahorita vamos a platicar sobre Cortés, la misión de Cortés no era con la finalidad de conquistar. La misión que había asumido Cortés era la de buscar a un grupo de españoles que se habían perdido en la zona de lo que hoy es México y que, bueno, había que regresarlos a la isla de Cuba. Pues bueno, empezar por decir que Cortés era una persona sumamente letrada y también desmantelar la cuestión de que Cortés no se llamaba Hernán. Esa es una mala paleografía que se hizo del nombre de Cortés. Se apellidaba Cortés, Cortés con S, pero se llamaba Fernando Cortés. Lamentablemente ahí hubo problemas a la hora de que se hace la primera paleografía del nombre de Cortés, pues la F y la H eran letras muy parecidas. De hecho, la letra H solía tener una pronunciación como una F corta, no era muda en sus orígenes. Entonces se solía poner FH, era una grafía que se solía usar, FH. Y en algún momento alguien escribe la F mal puesta con una H que representaba la F, y era Hernando Cortés, como lo pronunciaríamos nosotros, pero el, eh, el nombre como tal se pronunciaba Fernando Cortés. En algún momento, al hacer un corte del nombre, una contracción del nombre, se queda Fernán Cortés. Y al momento en que un historiador hace la transcripción de esos documentos, de las cartas de relación, se va con ese error, con esos dos errores más bien, y bueno, ahí tenemos Hernán Cortés. Pero lo más probable es que Cortés fuera Fernando Cortés. De hecho, lo más seguro es que era Fernando Cortés. Y bueno, Fernando Cortés llega a lo que hoy es México el Viernes Santo de 1519. Ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, pero voy a reiterarlo aquí. Llega un Viernes Santo a lo que hoy es el puerto de Veracruz. Y como ese día se conmemora la crucifixión, la pasión y muerte de Cristo, pues él llega
Y lo primerito que hace es fundar ahí el primer ayuntamiento. Fundar ahí un ayuntamiento al que pone por nombre la Villa Rica de la Verdadera Cruz. La Villa Rica de la Vera Cruz. Funda ahí un ayuntamiento porque Cortés además era una persona sumamente lista. Tenía ya piques con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Y la única forma de evitar que Diego Velázquez se siguiera metiendo en sus asuntos era separarse, deslindarse de Diego Velázquez. Pero para evitar que la corona española, el rey Carlos V, lo tuviera como desertor, funda el ayuntamiento y administrativamente ese ayuntamiento respondía directamente a su majestad, el rey eh, Carlos V, Carlos I de España y V del Sacro Imperio. Pues bien, Cortés llega con la intención de buscar a los españoles que se habían perdido en el camino y que de hecho andaban por Yucatán, pero lo que sucede es muy curioso. Informantes mexicas se dan cuenta de la llegada de estos sujetos y le informan a su tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II. Y sucede también ahí en ese momento algo muy interesante, que es el paso del cometa Halley, que pasó en 1519, y que era considerado un sinónimo de mal augurio por las culturas mesoamericanas. Xocoyotzin, el tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, sabe que probablemente son el retorno de Quetzalcóatl, son unos hombres blancos, barbados, una descripción muy diferente a la que solían tener las personas en México Tenochtitlan. Pero es muy poco probable que en el momento en el que se conectó con Cortés, Moctezuma siguiera creyendo que eran dioses. Este es un mito también que se ha arraigado de que es que creyeron que eran dioses. No. Al inicio es muy probable que sí, pero quedó muy patente casi desde el principio que no eran dioses. Estos señores eran blancos, eran barbados, eran distintos, sí, pero eran humanos. Quedaba clarísimo ya después de los primeros momentos. Pero lo que más alarmó a Moctezuma fue el paso del cometa y la situación de que parecía entonces que ese era un mal augurio y que tenía que despachar lo más pronto posible a, eh, a Cortés y a los españoles porque pues parecían ser algún tipo de amenaza. Entonces, bueno, pues esto provoca, por supuesto que sí, habrá de provocar un, este, un problema. Habría que darles algo a los españoles para que ya se vayan, ¿no? Sin embargo, pues Cortés insiste en visitar el lugar y insiste en acercarse lo más posible. De hecho, el discurso de Cortés en ese momento era: no vengo a conquistar, no vengo a matar, no vengo a nada, vengo exclusivamente a la búsqueda y como vengo en búsqueda, pues tengo que explorar. Y vengo en nombre de su majestad el rey Carlos V a, a tratarlos bien y no los vengo a conquistar ni nada. De hecho, la instrucción era precisamente no hacer una misión de conquista.
Pero cuando llegan los españoles, lo primero que sucede, el primer encuentro que sucede entre eh, indígenas y españoles es bastante tranquilo. Los indígenas les dan ciertos regalos. Lamentablemente el problema fue el contenido de estos regalos, porque para eh, para los indígenas el oro no era algo de tal importancia, no tenía la importancia que tenía para los españoles. Y sin embargo, bueno, para los españoles pues era obvio que el oro era algo muy, muy importante porque era una moneda, ¿sí? Situación muy parecida hubiera salido si los mexicas se hubieran encontrado con los españoles e hipotéticamente los españoles les hubieran dado cacao. Bueno, es que el cacao era la moneda. Es más o menos parecida la situación. Entonces, bueno, se les ocurre darles oro. Cuando se dan cuenta de que hay oro y de que visten oro y de que es algo común que tengan oro, dicen, bueno, es que aquí debe haber un montón de oro. Eso es obvio. ¿Quién no lo pensaría? Pues bien, Cortés hace un camino franco hacia la Ciudad de México Tenochtitlan. Se acerca, pero pasa para poder ir de Veracruz a la Ciudad de México, pues es necesario atravesar la parte de Tlaxcala, la parte de Puebla y llegar al Valle de México. En Tlaxcala, en lo que hoy es el estado de Tlaxcala, se encuentran con un señorío muy grande que además está harto ya de pagarle tributo a los mexicas. Es en ese ínter en que surge la figura de la Malinche, Malintzin, que es más bien la intérprete de Cortés. Y bueno, Cortés logra conectar con ese pueblo tlaxcalteca que les dice, bueno, es que de verdad los mexicas son unos tiranos. Y no solo eso, cuando él dice, bueno, es que yo vengo en nombre, yo no soy el mandamás, yo soy un simple siervo de su majestad el rey Carlos primero de España y quinto del Sacro Imperio. Y bueno, los tlaxcaltecas en un primer momento no lo hacen, pero posteriormente dirán, quiero unirme a ese reino porque creo que es mejor que seguirle dando y pagando tributo al a México Tenochtitlan. Y bueno, pues ese será un, eh, un problema, un problema eh, serio, bastante serio para México Tenochtitlan porque es en ese momento en el que comienza a resquebrajarse el imperio porque algunos de los pueblos que estaban sometidos empiezan a unirse a los españoles. Pero Cortés, todavía en ese momento Cortés, y esto lo dice en sus cartas de relación, todavía en ese momento Cortés dice, a ver, sí, yo acepto que tú quieras ser parte del reino de don Carlos primero, pero yo no le voy a ir a hacer la guerra a los mexicas, ¿sí? Yo no voy a ir a hacerles la guerra porque también la propuesta que te estoy haciendo a ti se la voy a hacer a Moctezuma. Y si Moctezuma acepta, pues él también pasará a ser parte del reino de Carlos. Pues bien, eh, finalmente llegan a lo que hoy es México Tenochtitlan. Digo, a lo que en ese momento era México Tenochtitlan, hoy la Ciudad de México. El primer encuentro es pacífico, pero no se le permite a Cortés tocar a Moctezuma. Moctezuma los recibe en su palacio, los recibe
bien y considera que hay que darles lo que pidan con tal de que se vayan. Porque lo que está pasando aquí, lo que dijo el cometa es un pésimo augurio. Pues lo mejor es que se vayan de una vez para que no tengamos problemas. Sucede algo muy delicado en esos momentos. Los españoles habían visto las tradiciones de algunos de los pueblos mexicas y de los pueblos conquistados y no habían reparado en la existencia de alguna práctica que fuera contra la moral. De hecho, los tlaxcaltecas no solían practicar antropofagia o ese tipo de cosas, no. Pero sí sucede en México Tenochtitlán que se topan con fenómenos de antropofagia y con matanzas, con grandes matanzas. Entonces, tristemente, para los españoles estaba completamente prohibido y era así como que pecaminoso el asunto de la antropofagia y los sacrificios humanos. Era así como que, ¿cómo? Si eso está completamente prohibido. Y aunque no venimos a conquistar, pues también venimos a convertir, ¿sí? Hay una misión también en el sentido de convertir un poco a estos pueblos al cristianismo. Pues bueno, lo que terminará pasando es que se dan cuenta de este fenómeno y los españoles reaccionan. Reaccionan en contra de estas conductas, como era natural, y hay una primera lucha entre mexicas y, eh, y españoles. Los mexicas son además numerosos y es precisamente cuando los expulsan, cuando finalmente expulsan a los españoles de la ciudad, cuando se da la llamada Noche Triste. Para los que conozcan un poco, la Ciudad de México Tenochtitlan estaba en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc, y de la delegación Cuauhtémoc salen dos avenidas muy importantes. La primera es la calzada de Tlalpan, que es la que sale hasta precisamente la salida a Cuernavaca, esa calzada de Tlalpan que va a dar justo a la Jusco y a la salida a Cuernavaca, y otra que es la calzada México-Tacuba, que precisamente iba de la Ciudad de México, de Zócalo de la Ciudad de México, hasta el poblado de Tacuba, en el occidente de la capital. Pues bueno, es por esa calzada México-Tacuba por donde salen los, los españoles y muy cerca de Popotla es que se da cuando Cortés y los españoles pues lloraban a mares porque los habían expulsado, porque habían sido derrotados en ese momento. Hasta ese momento, los españoles habían hecho una lucha propia. Y reitero, eran 1500 españoles contra cientos de miles, quizá millones de mexicas. Entonces, bueno, lo que sucede posteriormente es que en México Tenochtitlan se desata una epidemia seria, gravísima de viruela. Los españoles ya estaban inmunizados a la viruela. Como ustedes recordarán y como deberían tener muy claro en esta situación de pandemia, cuando el cuerpo humano se enferma de alguna enfermedad, sobre todo algún virus, el virus no está vivo, el virus penetra en el cuerpo, hace lo que tiene que hacer y el cuerpo, después de cierto tiempo, genera los anticuerpos que logran destruir al virus y lo sacan, ¿sí? Lo mismo pasa con los virus y con las infecciones, pero más eficientemente con los virus, de hecho. Pues bien, el virus de la viruela
era ya algo muy común en Europa y quienes habían sobrevivido a la viruela habían generado anticuerpos y muchas veces los habían transmitido a sus siguientes generaciones. No así en el caso de América, donde el virus de la viruela era completamente desconocido. Entonces, un virus que era inofensivo para los españoles era mortal para los mexicas. Se desata una terrible epidemia de viruela en la cual, claro, muere muchísima gente y los pocos que sobreviven eh, generan inmunidad, pero es una población muy pequeña, ¿sí? Es lo mismo que va a pasar con el COVID-19. En algún momento, cuando nos toque, si es que no nos hemos enfermado ya, eh, cuando uno se enferma hay de dos sopas, o te mueres o generas el anticuerpo. Así de sencillo. Y es lo que sucede en este caso. Una amplia cantidad de personas se mueren y otras sobreviven y generan el anticuerpo. Los españoles también tuvieron contacto con enfermedades no conocidas, pero no fue al grado de la epidemia de viruela. Esto es muy importante. No fue al grado de la epidemia de viruela que se dio en México Tenochtitlan. Se desata la epidemia y Cortés, con todas sus alianzas, con todos los grupos que poco a poco él fue acercándose y ofreciéndoles formar parte del reino de Carlos I y que aceptaron, forma un ejército con el que puede asediar la Ciudad de México y cercarla completamente. Pone un estado de sitio en la ciudad, no hay entradas, no hay salidas. Moctezuma muere apedreado. Todavía no se sabe si a consecuencia de sus heridas porque lo apedrearon o fue después, pero muere Moctezuma y resulta como nuevo Tlatoani Cuitláhuac, quien muere en la epidemia de viruela. Y es entonces cuando aparecerá Cuauhtémoc, cuando se escogerá a Cuauhtémoc como eh, el nuevo Tlatoani, que intentará pelear con todo lo que pueda contra los españoles. Pero reitero, al estar la ciudad sitiada, México Tenochtitlan y México Tlatelolco están sitiadas. Y de hecho, bueno, por ahí en los anales de Tlatelolco se menciona que fueron más bien los tlatelolcas los que intentaron defender la ciudad en vez de los tenochas, que además estaban muy diezmados. La muerte era algo común en ese momento y bueno, la ciudad cae en agosto de 1521. Es decir, 3 años después de la llegada de Cortés, hasta agosto de 1521. Todo lo que yo acabo de relatar sucede en un plazo de 3 años. Es un proceso sumamente largo. Y obviamente es el inicio del proceso de conquista, como ya lo platicábamos. No es el final, sino es el inicio, porque entonces ahora que ha caído México Tenochtitlan, algunos pueblos deciden acercarse eh, a Cortés y deciden formar parte de este reino. Ellos no conocen a Carlos I, pero saben perfectamente que quieren afiliarse a este reino, ¿no? Y obviamente esto implica también la cristianización, ¿sí? Al momento en el que tú decides unirte a este reino católico, pues por descontado tenías que ser católico.
por fuerza, obviamente. Bueno, pues es lo que empieza a pasar a lo largo y ancho del siglo XVI. Vamos, a partir de 1521 comienza este proceso de asimilación cultural entre eh, ambas culturas. Y de hecho, es cuando comienza el fenómeno del mestizaje, del que platicaremos en la siguiente sesión. Pero es importante comprender que Cortés no venía expresamente a la asimilación ni a la conquista. Él asume la tarea de conquistador cuando se da cuenta que las prácticas que tienen estos pueblos originarios se aparta mucho de los cánones cristianos. Entender también que ellos consideraban que estaban además dando cumplimiento a esta idea de que el, eh, el, eh, todos ellos tenían la obligación de difundir la palabra de Dios y de evangelizar a todas las naciones. Vamos, algo que ustedes pueden encontrar fácilmente en cualquier Biblia, pues lo dice, ¿no? Clarito, vayan a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bla, 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 bla. Eso es algo que los españoles tienen muy claro en ese momento. Son sumamente religiosos. Recuerden eso. Eran personajes sumamente religiosos que obviamente pensaban en la religión y que decían, bueno, hay que darle cumplimiento a esto. No venían expresamente a conquistar. Y bueno, ya platicaremos en la siguiente sesión sobre la riqueza cultural del virreinato y sobre el proceso de asimilación cultural que se da. Pero baste expresar que es de este punto en donde empiezan a nacer muchos de los rasgos distintivos de la nación mexicana, de lo que posteriormente será el país que conocemos como México. Bien, muchas gracias, que tengan un excelente día. Voy a dejar una pequeña actividad a través de la plataforma. Les pido por favor que la realicen y por favor eviten utilizar textos de internet o de otras fuentes porque me voy a dar cuenta y lamentablemente todavía hay varios de ustedes que lo hacen. Tienen que hacer ustedes las actividades porque de otra manera no van a pasar la materia. Y bueno, pues a mí en lo particular no me beneficia y no me perjudica. Ustedes son los que salen perjudicados. Muchas gracias.